¿Quieres Sí. tu presentación? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, en este su programa Dios, Cuerpo y Alma, en el canal Valora Radio. El día de hoy tenemos un tema, pues, que es de suma importancia dentro de la familia, sobre todo para garantizar la armonía, el transferir los valores adecuados que deben de persistir dentro de la sociedad, la responsabilidad que cae de padres a hijos, la importancia que tiene una familia bien integrada dentro de la sociedad. Tocayo, te invito a que tú des el tema. ¿Qué tema vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues hoy toca compartir con todos ustedes un tema, pues considero de suma importancia, no porque los anteriores que hayamos visto en otros programas no lo sean, pero en lo particular, pues creo que es de los de mayor importancia, simple y sencillamente porque incluye a esos seres que más amamos en nuestras vidas, que son nuestros hijos y nuestros padres, ¿no, Tocayo? Es correcto. Para los que tenemos la fortuna de tener ambos roles, ¿no? De ser hijos y de ser padres, o de haber sido hijos y ser padres, ¿no? Es correcto. Y creo que tiene la intención de traer este tema al programa, a la mesa, es, entre otras cosas, porque consideramos que por los tiempos que estamos viviendo, las influencias tan fuertes que hay en el medio ambiente y en el entorno actual de nuestra sociedad, en la cultura que estamos viviendo, Tocayo, pueden hacernos dudar mucho a nosotros como personas acerca de si lo que estamos haciendo en nuestro rol de padres es correcto, si lo que estamos haciendo en nuestro rol de hijos es correcto, si lo que nuestros padres hicieron como padres es correcto o no fue correcto. Y bueno, pues a final de cuentas, la intención, el objetivo de este programa es analizar esta conducta de cada uno de nosotros como hijos y padres desde, vamos a decir, desde tres perspectivas o escenarios diferentes, Tocayo. Sí. Desde el punto de vista legal, vamos a entrar a compartirles un poquito a la parte jurídica, la parte legal, porque también legalmente existe una obligación de obediencia de los hijos hacia los padres. Sí. La parte legal, la parte moral y la parte religiosa. Me parece muy bien, Tocayo. Una de las grandes temas que he estado platicando con los sacerdotes cuando me acerco con ellos a platicar es que una de las principales quejas de los padres a la hora que se acercan a convivir con los sacerdotes es precisamente la queja de: es que ya no sé qué hacer con mis hijos, es que no hacen lo que yo quisiera que hicieran, es que mis hijos van por mal camino. Y efectivamente, dado los tres vertientes que estás comentando, creo que podemos tener una plática hasta cierto punto completa que pueda darles un punto de vista objetivo a las personas en cuanto a la relación padres e hijos, siendo uno hijo o siendo uno padre o siendo de los dos, Tocayo. Es correcto, Tocayo. Bueno, me quisiera arrancar, Tocayo. Sí. Comentando algunos aspectos religiosos sobre el tema. De acuerdo. ¿No? Y a lo mejor nunca nos hemos puesto o no hemos descubierto la trascendencia de este tema de la obediencia. Porque si nos damos cuenta,
el pecado es una desobediencia. Sí. Es decir, el faltar y no cumplir con los mandamientos de la ley de Dios es una desobediencia. Uh-huh. Por lo tanto, el pecado es una desobediencia, ¿no? Ya desde aquí empezamos a darnos cuenta de la importancia y trascendencia de lo que es la obediencia al Padre, ¿no? Sí. En este caso, no olvidemos pues que Dios es nuestro Padre. Así es. Nosotros somos sus hijos. ¿Sí? Así es. Y nos dejó una madre. Y Él nos pide obediencia. Obediencia, entre otras cosas, ¿a qué? A los mandamientos de la ley de Dios. A sus mandamientos. Y observemos las consecuencias de esas desobediencias, ¿no? Sí. No son consecuencias en todos los casos poco importantes, ¿no? Si estamos diciendo que el pecado es una desobediencia, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de pecar, tocayo? Depende de la magnitud del pecado. Depende de la magnitud del pecado, ¿no? Sí. O sea, depende de la magnitud de la desobediencia. Es correcto. ¿Cierto? Sí. Por eso tenemos pecados veniales Uh-huh. o pecados mortales. Sí. Pero en el peor de los escenarios, ¿verdad? Sí. En su máxima consecuencia, la consecuencia máxima de una desobediencia a un mandamiento es en este caso, tocayo, pues es la condena. la condena, Sí. ¿no? La Sí. condena eterna. Sí. O sea, el sufrimiento eterno, Sí. ¿no? El estar alejado de Dios, tocayo. A ese grado de importancia llega la obediencia. Ahora, tocayo, Sí. veamos ahora el punto positivo, ¿no? Uh-huh. El aspecto negativo, la consecuencia de una desobediencia es el sufrimiento eterno. Sí. ¿Sí? Sí. Y la consecuencia de ser obediente, ¿cuál es? Pues es el gozo eterno, tocayo. La felicidad. El vivir junto a Dios, la gloria de Dios. ¿no? Uh-huh. La felicidad, el gozo eterno, ¿no? De participar la vida eterna, y disfrutar tocayo, de Dios. La promesa de Jesús. Bueno, precisamente. creo que este ejemplo, Sí. estas dos polaridades, tocayo, nos permiten empezar por darnos cuenta de la trascendencia que tiene la obediencia o la desobediencia de los hijos al Padre. Uh-huh. ¿No? Sí. No estamos hablando de consecuencias pinchurrientas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, ahora, por si fuera poco, Sí. además de que la propia existencia de los mandamientos y la propia fe católica en una felicidad eterna, un sufrimiento eterno, por sí solos ya son una evidencia de la importancia de ser obedientes o no serlos, Uh-huh. pues por si fuera poco, dentro de los mismos mandamientos, Uh-huh. tenemos un mandamiento que todavía enfatiza la importancia de la obediencia de los hijos a los padres, Honrarás a tu padre y madre. que es el cuarto mandamiento, ¿no? Sí. Que dice, Honrarás a tu padre y madre. honrarás a tu padre y madre. Uh-huh. O sea, todavía Dios de manera específica Uh-huh. quiso darle esa importancia. Y todavía, para resaltar más la importancia de esa obediencia, hay que señalar que estamos hablando de que es el Cuarto mandamiento. cuarto mandamiento. Uh-huh. El primero, Amarás a Dios sobre todas las el cosas. primer mandamiento que no se refiere directamente a, Uh-huh. a Dios nuestro Señor, Sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también nos dice mucho
de la importancia de lo que es la obediencia, ¿no? Sí. Este es desde un punto de vista, vamos a decir, 100% religioso. Sí. ¿No, tocayo? Sí. Pero ahora, vámonos a irnos un poquito más para abajo, Sí. ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer a mis padres? Bueno, religiosamente, porque es un mandamiento. Sí. Simple y sencillamente, porque Dios así te lo está pidiendo. Sí. Y porque el pecado es una prueba evidente de la gravedad de no obedecer, desde el punto de vista religioso. Pero ahora vamos a bajarnos a unos razonamientos un poquito más, vamos a decir, más racionales. Terrenales. Más terrenales, ¿no? ¿Tocayo? Sí. Y creo que en eso hay mucho que podemos abonar, Sí. ¿no? Sí. Primer punto, pues el simple hecho, Ujú. aunque suene a disco rayado, Sí. ¿no? El simple hecho de que tus padres o nuestros padres Sí. nos hayan dado la vida, Ujú. ¿no? Sí. Ya es un motivo de agradecimiento. ¿Sí? Y algo que escuché en misa hace 3 semanas, hace 3 domingos, que me encantó, que dijo el padre, dice, la obediencia es una manifestación de amor. ¿Sí? Entonces, si lo vemos en el plano religioso, la obediencia de los mandamientos, el sujetarme, cumplir y hacer lo que mi Padre Dios me pide que haga, es Sí. una manifestación de amor. Ujú. Si lo hago, ¿verdad? Sí. No debe ser, esto es bien importante, Sí. no debe ser única o esencialmente por temor, Ujú. ¿no? Debe ser preponderantemente por amor a Dios. ¿Te has puesto a pensar, tocayo, que el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y madre, es una condensación terrenal de los primeros 3 mandamientos? ¿Te has puesto a pensar en ello? Sí. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ujú. Honrarás las fiestas. No utilizarás el nombre de Dios en vano. Ujú. Amor, respeto y obediencia. Ujú. Santificarás las fiestas, obediencia. Te vas a ir a santificar las fiestas. Ujú. Y el cuarto es un resumen ya terreno de, dado que tengo un Dios y tengo quien me represente en la tierra para servir de guía quienes vienen detrás de mí. Honrarás a tu padre y madre. Yo me he puesto a pensar mucho en ello porque lo hemos platicado, creo que en alguna profundidad. Me ha tocado vivir muchos tipos de familias disfuncionales en esta vida. Y todo esto que estamos comentando, para mí es total y absolutamente válido en una familia cristiana, con valores cristianos, que viven la cristiandad con los valores y el amor a Dios bien entendido. Si eso no está dentro del ambiente familiar, todo pierde sentido. Pero eso es disertación mía completamente. Estoy alucinando en este momento escuchándote hablar. Te cedo la palabra, tocayo. Mira, sobre esto, quisiera tomar esto último que mencionas, Sí. ¿no? Yo creo que no es tan drástico. Ajá. ¿A qué me refiero? Definitivamente, lo queramos aceptar o no, ¿verdad? El tener dentro de tu abanico de creencias, el tener dentro de tu bagaje de valores, el conocimiento
y la fe católica es un plus muy, muy importante para el resto de nuestra vida, para nuestra vida. Mas, sin embargo, creo, tocayo, Sí. que alguien que no comparta esta fe católica, Sí. o déjame decirlo, como en una ocasión se lo comenté a mi esposa, ¿no? Sí. O sea, hay católicos que son católicos, aunque según esto no profesen y no conozcan la religión católica. En ese caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, puede haber familias Sí, sí, sí. que no conozcan la Biblia, Sí, sí, ¿no? sí. Que no tengan instrucción religiosa Sí. católica, Sí. pero independientemente de esto, Sus valores. su bagaje de valores son definitivamente afines a los 10 mandamientos. a los mandamientos. Exactamente. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Yo me estoy refiriendo, tocayo, a aquellos ambientes familiares en donde no hay este bagaje de valores, en donde he visto a padres drogando a sus hijos, he visto a madres prostituyendo a sus hijas. O sea, ¿en dónde puede caber allí la fe, el valor, el amor? No conocen a Dios. ¿Cómo pueden ellos profesar una obediencia, perdóname la palabra, santa hacia los padres, cuando los padres mismos no tienen los valores que puedan llevar a los hijos hacia Dios? Bueno, pero es que tú estás tocando un tema que te lo dice en las propias escrituras, ¿no? De hecho, déjame ver si encuentro aquí una referencia. Hay una referencia en las escrituras donde claramente te dicen que tienes la obligación de obedecer a tus padres siempre y cuando esa obediencia no implique la desobediencia hacia Dios. Estoy de acuerdo. Ahora ya llegamos a un punto en donde quería yo llegar. Exactamente, tocayo. Aquí está, mira. Sí. Dice, honrar a los padres es obedecer. Sí. Si se vive bajo su potestad y sus mandatos. Sí. Mientras no manden lo que es pecado. Es correcto. Pues tocayo. es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Por supuesto, ¿Sí? total y absolutamente en sintonía. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Carta a los Colosenses de San Pablo, ¿no? Entonces, creo que eso está relacionado con lo que tú dices. A ver, si son padres, déjame ponerte un ejemplo. Sí. Es un padre narcotraficante, Sí. ¿no? Sí. O ladrón, ¿no? Oye, los hijos le deben obediencia a los padres. Sí, pero no en estos casos. No en estos casos. Y muy por el contrario, el mal ejemplo que le están poniendo a los hijos es una responsabilidad muy grande que están recayendo estos malos padres ante Dios nuestro Señor. Porque si nos vamos, tocayo, a ir un poquito más allá, cuando hablamos de honrar a nuestros padre y madre, sí hablamos de nuestro padre y madre biológico, pero también podemos hablar, tocayo, de las personas que tienen mayor jerarquía que nosotros, sacerdotes. Pueden ser mentores que nos están poniendo el buen camino por delante y a los cuales debemos obediencia por jerarquía de alguna manera. Los sacerdotes tienen una jerarquía entre nosotros y tenemos la obligación de obedecer conforme su investidura les marca el camino hacia dónde llevar a su feligresía. Entonces, no nada más es el padre y madre biológico. Ok, aunque nuestro tema pues es con respecto por ahí, pero pues, padres y madres, puede dejarlo de pero sí, mencionar. efectivamente, Sí, ¿no? Sí. Ok, ahora, quisiera continuar todavía
haciendo algunas reflexiones relacionadas con lo religioso. Sí. Y ahí te voy a dar un ejemplo de donde el tener el conocimiento católico y la fe católica nos ayuda, ¿no? Hay muchas cosas, tocayo, que solamente es necesario y basta con voltear a ver las escrituras para saber lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero para yo poder creer en las escrituras necesito ser creyente, primero que nada, ser creyente de la religión católica, ¿no? Si tengo en duda que lo que está en la Biblia es palabra de Dios, si tengo en duda de que, pues entonces ya no podemos estar en ese supuesto, ¿no? Pero los que tenemos esa fe, y creemos y no tenemos duda de que la Biblia es palabra de Dios, pues parte de esa confianza es porque sabemos que emana de Dios y Dios no se puede equivocar. Entonces, fíjate, el mayor ejemplo que se me viene a la cabeza de obediencia, ¿quién crees que nos lo dio? Jesús. Jesús, tocayo. Acuérdate, Acuérdate, tocayo, que Jesús... ¿Puedo hacer un comentario? Acuérdate que en el huerto de los olivos Jesús le dijo a Dios, Dios mío, si es posible, quita este cáliz. Eso es lo que iba a comentar. Pero si no, que se haga tu voluntad. Exacto. Hijo, entonces, ya me ganaste las palabras. Sudó sangre. Eso era lo que... Exactamente, ese es el ejemplo que yo quería poner. Sí. ¿No? Sí. O sea, ¿qué mayor ejemplo de obediencia? Sí. De obediencia. Y además, tocayo, ¿sí? Sí. Mencioné hace un momento, la obediencia es una manifestación de amor. Sí. ¿Sí? Jesús, como Dios, como hombre, ¿sí? Decide obedecer a su Padre. ¿Sí? Obedece los deseos y la misión que el Padre le encomendó, a pesar de todo el sufrimiento que ello implicaba. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, repito, si tú eres creyente y volteas a este pasaje, ¿verdad? Volteas a este pasaje, dices, a ver, cabrón, si el propio Jesús me está diciendo, el propio Jesús me está poniendo el ejemplo. Si Él, siendo Dios hecho hombre, obedeció a pesar de que implicaba la muerte y lo que sufrió, ¿qué mensaje me está dando a mí? De la importancia de la obediencia de los hijos a los padres. Y fíjate, Jesús siendo Dios verdadero, aún siendo Él Dios verdadero, no tuvo nunca empacho en obedecer a su madre. Claro que no. ¿Te acuerdas cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? El de los bodas, el de las bodas de Caná. Exactamente. Bodas de Caná. Cuando se acabó el vino y la Virgen le sugirió a Jesús, ayúdalos, y él les dijo, mujer, ¿tú qué tienes que meterte en esto? Y aún así le cumplió a la Virgen el deseo que tenía de ayudar a la pareja. Obedeció a su madre. O sea, no tenemos mejor ejemplo de un buen hijo por ambos lados, tanto por el lado del Padre Eterno como de su madre terrena. Tocayo, o sea, si queremos verdaderamente ver un ejemplo de lo que es la obediencia perfecta, es esa. ¿Es fácil? No. Claro. No es fácil, tocayo. Claro. No es fácil. Muchas veces lo que los padres tienen el deber de inculcar a los hijos es duro. No es fácil. Claro. Por un lado. Y también me voy por el otro, si me permites, tocayo. También los padres tienen la obligación, dado lo que tú acabas de comentar, de estar bien preparados en la religión. ¿Qué es lo que es justo pedir y qué no es justo pedir? ¿Qué es lo que es deseo
y qué es lo que verdaderamente es el camino que Dios me obliga a llevar a mis hijos. Es que yo quiero que mi hijo sea médico, si no me va a decepcionar. Espérate, en eso no tiene tu hijo ninguna obligación en obedecerte, perdóname. Tu hijo tiene la obligación de ser honrado, de ser trabajador. Sí, te doy toda la razón. Pero el ser me va a obedecer porque yo soy su padre y aquí se dice lo que yo digo. Caray. Entonces los padres también tenemos la obligación, como tú lo acabas de decir, de tener muy bien establecido cuál es mi responsabilidad espiritual como padre. Así es, tocayo. Mira, quisiera compartirles este pequeño artículo que encontré. Dice, ¿deben los hijos obedecer a sus padres? O mejor dicho, ¿deberían los padres insistir en que sus hijos obedezcan? La cultura que nos rodea parece estar confundida, tan enfocada en la autonomía personal que en muchas familias parece claro que los hijos son los que mandan. Y más en estos tiempos. Muchos padres dudan tener la habilidad para dirigir a sus hijos e incluso dudan de su derecho a exigir obediencia. Aún así, la Biblia insiste en que los hijos deben obedecer a sus padres y estos deben hacer que sus hijos obedezcan. En alguno que otro momento, casi todo padre cristiano ha citado ese versículo a sus hijos desobedientes. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1. Bien, a nosotros ahora, tocayo, para la audiencia que nos escucha, que es de nuestra camada, ¿no? Baby boomers. Por ahí recuerdo haber visto no me acuerdo, en TikTok, en Face, varias veces lo siguiente, escuchar a un tipo que dijo, nosotros, los millennials, los de nuestra generación, boomers, fuimos la última generación de hijos maltratados, por decirlo de alguna manera, y la última generación de hijos que obedecimos a los padres. Si me permites la palabra, y vamos a ponerlo así, la última generación de hijos que obedecimos a los padres, sin rechistar, y la primera generación de padres que obedecemos a los hijos. Sí, somos el sándwich, sí. O sea, lamentablemente parece ser una característica general de nuestra generación, ¿no? Obedecíamos a los padres y ahora obedecemos a los hijos, ¿no? Ahora, continuando con las reflexiones, ya sin relacionarlo con la parte religiosa, ¿por qué más debemos de obedecer a nuestros padres, tocayo? Bueno, si me lo preguntas por simple lógica, tocayo, porque los padres tienen mayor experiencia en lo que sucede en la vida. Los padres que están bien preparados en su visión de hacia dónde van espiritualmente hablando, saben qué es lo mejor para los hijos y tratan de inculcarlo a los hijos. Yo me he encontrado con dos vertientes, tocayo. Me he encontrado con excelentes padres con pésimos hijos y me he encontrado excelentes hijos con pésimos padres. Y te sorprendes las bendiciones que te encuentras al final cuando todo toma su debido cauce. Pero volviendo a tu pregunta, ¿por qué los hijos deben de obedecer a los padres? Sencillamente porque los padres que tienen la verdadera preocupación de ser buenos padres saben lo que es mejor para los hijos, sin hacer más rodeos. Esa es mi manera de pensar. Por supuesto, es una de las razones, ¿no? Pero yo quisiera volver a tomar
una de las principales razones, decía yo, porque la obediencia es una muestra De amor. de amor. Sí. Y el amor incluye gratitud. Sí. 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 Entonces, para empezar, nosotros le debemos la vida a nuestros padres. ¿Sí? En segundo lugar, les debemos el cuidado que tuvieron de nosotros. O sea, nosotros cuando nacimos, no hay que olvidar, somos todos, quien diga que yo no, pues está equivocado. Todos hemos sido seres totalmente indefensos y dependientes al 100% cuando nacemos. ¿Sí? Al grado de que no me das de comer, me muero. Así de sencillo, ¿no? Bueno, pues eso es el obedecer a nuestros padres implica una carga de agradecimiento Y de amor. y a todo lo que los padres nos han dado, no solo desde el punto de vista, repito, material o económico, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Sí. Hablando de la palabra de honrar a padres y madres, más que tiene que ver con la obediencia, es el verdaderamente aceptar, tocayo, todo lo que le debemos a nuestros padres y que nunca les vamos a poder pagar. Entre ellos, por ejemplo, como lo acabo de decir, la vida, la educación, los valores, la carga genética, el ejemplo que nos dan. Yo creo, tocayo, que el honrar al padre y a la madre es, como lo acabas de decir tú, no solamente una carga de amor, sino también de gratitud, de hacer o de redituar lo que hemos recibido de ellos. En la medida que yo honro a mis padres, en esa medida yo estoy devolviendo un poquito de lo que he recibido de ellos. Mira, yo sí quisiera hacer una diferenciación, Sí. Tocayo, Sí. entre lo que es honrar a mis padres y lo que es obedecer a mis padres. Uh-huh. Es decir, el honrar a mis padres lo tenemos que hacer todos y siempre. ¿Sí? En todos los casos. El obedecer a mis padres, no. Es decir, a lo mejor yo lo único que le tengo que agradecer a mi padre y a mi madre es que me trajeron al mundo, vamos a suponer. Sí. Pero me abandonaron, me dejaron ahí en la calle, una persona me recogió, X, ¿no? Pues si me preguntas, oye, ¿tienes que obedecer a esos padres y al día de... No. Pero sí los tengo que honrar, ¿no? Y honrar no significa obedecer. No. El obedecer es una de las maneras de honrar, pero no es la única. No es la única, totalmente, ¿no? de acuerdo. El honrar en este ejemplo que yo estoy poniendo simple y sencillamente es, les agradezco que me dieron la vida, Sí. ¿no? Mm. Y no voy a hablar mal de ellos. No. ¿Me explico? Sí. Ya es una manera de honrarlos. Sí. Pero no siempre la obediencia, el honrar a tus padres implica obediencia. Ahora, otra. También ante las propias escrituras, también en el ámbito religioso, ¿va? Cuando eres adulto, ya no le debes obediencia a tus padres. ¿Sí? Les debes respeto. Les debes agradecimiento. Pero ya no obediencia. Ya tú eres responsable y libre de hacer lo correcto y tomar las decisiones propias de tu vida.
Y a veces las de tu padre también, porque también dejan ellos. Sí, claro, sí, totalmente. Te lo digo porque ahorita yo tengo a cargo a mi madre y quien depende de mí es mi madre. Sí. Tengo que tomar decisiones ahora yo. Así es. Ahora, Ajá. aquí hay una situación. Sí. Ahora ya me voy a empezar a meter a lo legal. Ahí ¿no? te iba a decir, sí, porque se nos va el Porque tiempo, ya se nos va el tiempo. Sí. Dejando de lado lo legal, Sí. te decía yo, oye, cuando mi hijo es adulto, él pues ya no debe de rendirme obediencia. Pero una pregunta importante es, cuando es adulto, ¿desde qué punto de vista? ¿Del legal? No me refiero al legal. A lo que yo me refiero es a esto, tocayo. Cuando tu hijo o tu hija, ya tú como padre, ves que ya tiene Que ya vuelan solos, exacto, que ya vuelan solos. Sí. Primer cosa, ya es autodependiente. Sí. ¿Sí? Ya no depende de mí, ya es capaz de valerse por sí mismo, ya tiene una madurez de pensamiento, una madurez de acción, de conducta, Sí, ¿no? sí. En ese momento, para mí, él ya es un adulto Sí. al que le debo de permitir Y de respetar sus y decisiones. respetar sus decisiones. Sí. Exactamente, Sí, ¿no? sí. Pero puede ser que ese hijo tenga 23, 25 años Ajá. y no esté en esa situación. Y está todavía viviendo en mi casa Todavía y todavía no ha madurado, si, tocayo. y todavía si yo no le doy de comer, no come. Sí, sí. Oye, ¿Y se da? ¿me debe obediencia? Sí. Claro. Pues aunque sea mayor de edad. Por supuesto que me tiene Legalmente. Por eso, Sí. aunque sea mayor de edad, Porque jurídicamente todavía hablando. la universidad depende de ti, porque hay Así muchas es. cosas. Pero muchas- a lo que me refiero, independientemente de lo jurídico, Sí, ¿verdad? sí. Si en el ámbito de la vida diaria, mi hijo o mi hija no tiene esa madurez, no es autosuficiente, no se vale por sí misma, no toma decisiones, vamos a decir que yo considero justas, correctas, etcétera, Maduras, ¿sí? tocayo. Inteligentes, perdóname. No inteligente en cuanto a la cantidad de cerebro que le pones, sino inteligentes en el aspecto de experiencia. Así es. Decisiones tomadas con una experiencia y bien pensadas, bien discernidas, bien racionadas. Exacto. A eso le llamo, sí. Ok. Ahora, para que nos ajuste el tiempo, me voy a la parte legal. Sí. Vamos aquí a darles un poquito de orientación a los padres que nos escuchan, ¿no? Es el Código Civil del Estado de Jalisco, artículo 578. Sí. Se llama título octavo, Patria Potestad. Dice el artículo 578, se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen, por una parte, el padre y la madre, y por otra, los hijos menores de edad no emancipados o mayores incapaces, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su guarda y custodia y representación legal. Entonces, quiero, para no profundizar mucho, sí, pero sí quiero resaltar de aquí algunas palabras claves. ¿Cuáles son las palabras? Derechos y obligaciones. Sí. De padres a hijos y de hijos a padres. Artículo siguiente. Los hijos y sus ascendientes se deben respeto y consideración recíproca. Fíjate, y esto que es la ley, tocayo, ni siquiera estamos hablando de es la ley. Sí, ni siquiera no es moral, o sea, sí, no es una regla moral no es o la Biblia, esto sí, es legal. Y se ¿no? deben respetar. Pero todavía te vas a tocayo. asombrar más de lo Sí. que sigue, A tocayo. ver. Después dice el artículo 580, la patria potestad tiene las siguientes características. Sí, Me voy a la fracción cuarta, vean qué importante esta fracción. sí, Confiere el derecho
el deber y la responsabilidad de cuidar, crear y aplicar la corrección disciplinaria de manera prudente y moderada a sus hijos, ¿sí? Así como la obligación de observar una conducta que sirva a estos de buen ejemplo, garantizándoles su bienestar físico y emocional, así como la promoción del ordenado desarrollo de su personalidad con el fin de educar de forma armónica y positiva. Fíjate que eso se ha desvirtuado enormemente en los últimos tiempos. Ya le di 2 fajazos a mi hijo. Ya le habló a la patrulla porque ya me maltrató. Oye, espérate, ¿cómo está eso? Estoy cometiendo un correctivo. Obviamente no le vas a dar, no lo vas a maltratar. No es un maltrato físico, es un castigo. Es un castigo negociado. ¿Te portaste mal? Sí. ¿Te mereces un castigo? Sí. 2 fajacitos. No lo vas a latigar, tocayo. Pum, pum y ya. Pero tú sabes, ahorita, es más, a lo mejor podemos continuar el siguiente programa con el tema. Ahorita, lamentablemente, hay mucha distorsión. Muchísima, tocayo. En los adolescentes, y eso lo consideran ya como una agresión. Sí, ¿no? sí. Dice el artículo 587, el menor debe obediencia y consideración hacia los ascendientes que sobre él ejercen la patria potestad. Fíjate lo que está diciendo. Ya no estoy hablando de la Biblia, lo dice el código. El menor debe ¿qué? Obediencia y consideración hacia los ascendientes que sobre él ejercen la patria potestad. ¿Sí? Y debe contribuir equitativamente y de conformidad con su desarrollo personal a las tareas de ordenamiento y conservación de la casa habitación. Híjole. O sea, te voy a pedir que me regales una copia de ese porque se lo voy a mostrar a mi hija. Bueno. Para que levanten su cuarto. Me paso ahora, porque creo que esto también les puede servir a parte de nuestra audiencia. Ahora nos vamos al título 5, que es de los alimentos. ¿Sí? Porque, pues, como hoy en día la mayoría, lamentablemente, pues, de las familias y los matrimonios divorciados, donde, pues, el acreedor alimentario, que es el hijo, no vive con los 2 deudores alimentarios, ¿no? Vive con uno o con otro o con ambos, ¿no? Sí. Vean, ¿qué nos dice el artículo 434 del Código Civil? Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad o llegando a ella sean incapaces, la cual se extiende hasta una edad máxima de 25 años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional. Sí. O sea, si tu hijo ya cumplió la mayoría de edad, los 18 años, ¿no? Pero sigue estudiando. Sigue estudiando, sigues teniendo la obligación de darle una pensión alimenticia, ¿no? Esto, ojo señores y señoras, a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. O sea, tías. Y esto es bueno que lo sepan todos, Sí. Porque a veces se hacen triquiñuelas por parte de padres desobligados que no quieren hacerle frente a su obligación de pensión y ponen las cosas a nombre de otras personas. Y dicen, no, pues yo no tengo nada. Bueno, si ese fuera el supuesto, pero los padres de él tienen, ellos tienen que pagar la pensión alimenticia y ustedes pueden demandar a los abuelos la pensión alimenticia. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora,
O sea, no se salvan, tocayo. Bendito sea Dios que yo no ando en esas. Dice, los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos. Y termino con este artículo. Cesa la obligación de dar alimentos. Sí. ¿Sí? 1, cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla. Bueno, pues sí, nomás que no tengo ni en qué quedarme muerto. No tengo con qué pagar la pensión. ¿No? Sí. ¿No? Nadie está obligado a lo imposible, es un principio de derecho. Sí. Bueno, pues no pagas, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden hacer esas personas? Decir, pues no tengo bienes, ¿no? 2, cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos. Okay. ¿Sí? Sí. Si tu hijo, como ya lo vimos, ya tiene más de 18 años, Sí. ¿sí? Aunque esté estudiando, pero también trabaja, ¿sí? Y tiene un sueldo que se considere satisface sus necesidades básicas económicas de su edad, Sí. pues ya el acreedor alimentario ya no necesita que yo dé la pensión, ¿no? 3, este es importantísimo. En caso de injuria, falta o daños graves inferidos contra el que presta los alimentos. Ah, caray. O sea, si tú como hijo, ¿sí? Tienes una conducta de agresión, una conducta de desprestigio, una conducta de malagradecimiento hacia tu padre, sí, o tu madre, tu padre o tu madre ya no tienen ninguna obligación de darte esa pensión. ¿Sí? Y si el acreedor alimentario, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. Okay. ¿Va? Bueno, pues por cuestiones de tiempo tuvimos que tocar todo así como que muy lo más superficialmente importante posible, pero pues lo más completo que se pudo, tocayo. Así es, pero bueno, esperamos que de cualquier manera pues les haya servido de algo, ¿no, tocayo? A la audiencia, y y quedamos a la espera. También nos encantaría que participen con nosotros en temas que les gustara que desarrollemos, ¿no, tocayo? Sí, que nos hagan el favor de recomendarnos temas que les gustaría escuchar de nosotros. Estaremos al pendiente de sus comentarios en las redes sociales, y encantados de poder tomar temas que nos recomienden, claro que sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, que pasen bonita semana. Mi buen Ariel, muchas gracias.